Buenas noches, bienvenidos a la sección sobre métodos de prospección y modelos predictivos en arqueología dentro del curso introductorio de estudio de sociedades originarias en el programa Arqueología Preventiva organizado por el Centro León y la Embajada de Francia en la República Dominicana. Mi nombre es Eduardo Herrera, yo soy doctor en arqueología, egresado de la Universidad de Leiden en Holanda y realicé mis investigaciones doctorales en la República Dominicana, específicamente en la provincia de Montecristi, durante el año 2013 y 2017, y después mis investigaciones postdoctorales en las provincias de Montecristi, Valverde, durante el año 2018 y 2019. Todo esto dentro del marco del proyecto Nexus 1492. Si ustedes están interesados en contactarme después de ver esta presentación, pueden enviarme un email a mi dirección de correo electrónico o conseguirme en las distintas redes sociales, LinkedIn, Academia, ResearchGate o Twitter. La clase que vamos a hacer hoy, la presentación que le vamos a hacer hoy, tiene cuatro elementos principales. Primero, vamos a hablar un poco sobre los fundamentos de la investigación en términos de los fundamentos que se requieren para entender los distintos métodos para hacer prospecciones en arqueología y modelos predictivos, y después vamos a entrar directamente a hablar de estos métodos de prospección y de los modelos predictivos. En general, voy a tratar un poco en términos muy generales sobre la historia. Vamos a hablar un poco de teoría, y principalmente lo que quisiera es mostrarles la aplicación de estos trabajos en el caso de mis propias investigaciones en la provincia de Montecristi. Y también un poco, y para culminar, vamos a hablar sobre la noción del sitio arqueológico, que es una definición esencial dentro de cualquier investigación arqueológica y fundamentalmente relacionada con los métodos de prospección. Entonces, para empezar, como les decía, este elemento de los fundamentos de la investigación tiene que ver con la base y el fundamento en el cual se sostiene un trabajo arqueológico. En primer lugar, como tal vez ya todos ustedes deben saber, todo inicia desde una pregunta de investigación. Antes de siquiera comenzar a pensar en un área de investigación o en unos métodos de prospección o en si vamos a aplicar o no modelos predictivos, hay que tener una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos investigar y qué es lo que queremos saber sobre las sociedades del pasado? Acá tengo un par de preguntas solo como ejemplo, como por ejemplo, ¿cómo fue el patrón de asentamiento en el periodo precolombino tardío? ¿O se observan cambios a través del tiempo en un área determinada en función de otra área determinada? La pregunta de investigación es esencial para poder comenzar a configurar un proyecto de investigación dentro del cual se van a considerar uno o varios métodos de prospección. Luego de tener la claridad en lo que respecta a la pregunta de investigación, vendría la parte de la colección de los datos y su registro. ¿Qué tipo de datos vamos a necesitar? En el caso de métodos de prospección, estamos por supuesto asumiendo la colección de información primaria, que sería el primer tipo de datos. Información primaria o datos primarios que corresponden a, como ya comenté, las prospecciones de campo o entrevistas o cualquier tipo de elemento que se colecte de manera directa entre el investigador y en un área o una región de estudio. Y en segundo lugar están los datos secundarios o informaciones secundarias que provienen de publicaciones, archivos documentales, bases de datos, mapas, fotografías aéreas, fotografías satelitales, etc. Que si bien no forman parte de los métodos de prospección en arqueología, son un complemento importante dentro de un proyecto de investigación. O en algunos casos son, de hecho, lo único que se puede hacer con respecto a ciertas preguntas de investigación. Y aquí otra vez viene la relevancia de la pregunta de investigación. En última instancia, lo que estamos buscando con la pregunta de investigación
y por ende los posibles métodos de prospección es entender los patrones humanos del pasado, entender cómo las sociedades se distribuyeron en el espacio, cómo las sociedades se transformaron o se desarrollaron a lo largo del tiempo, o una combinación de los elementos, de manera de poder entender qué es lo que estamos encontrando en el campo. Y aquí es donde viene la esencia también de los métodos de prospección. Cada método de prospección distinto nos va a proveer de una idea particular sobre esos elementos que estamos encontrando en el campo cuando vamos a prospectar. Entonces, entrando directamente en lo que tiene que ver con los métodos de prospección en arqueología, vamos primero en términos muy generales, como les comenté, el objetivo de estas secciones es proveerles a ustedes de una visión general de la historiografía y de los métodos disponibles, de manera de que, tal vez de incitarlos y motivarlos a que vayan ustedes más profundo en el conocimiento de estos distintos métodos. Y por supuesto, cualquier pregunta que puedan tener, otra vez les repito, me la pueden enviar por email o contactarme por cualquier red social. Entonces, en términos generales, como les comentaba, podemos separar la historia de la arqueología dentro de dos periodos principales. El primer periodo se puede denominar el periodo de la arqueología de sitio. Comenzó desde los inicios de la arqueología como profesión hasta aproximadamente 1960. Durante este periodo, la arqueología se basaba en la búsqueda de sitios para entender patrones culturales en el tiempo. Y el objetivo de las prospecciones estaba en la búsqueda de sitios cabeceros o sitios claves, y no necesariamente en el entendimiento de patrones regionales. En el periodo, digamos, en las últimas décadas de este gran periodo que les estoy definiendo, es decir, entre los años 50 y los años 60, todavía hasta inicios de los 70, en arqueología había una tendencia teórica que predominaba, que era la tendencia histórico-cultural, que tenía sus bases en la idea de construir historias culturales de las sociedades del pasado. Aquí en la foto ven a Irving Rouse, un arqueólogo norteamericano que es considerado por muchos el padre de la arqueología del Caribe y el padre de la arqueología de muchos lugares del continente americano, en sus prospecciones en 1935 en Haití. Para Rouse y para el resto de los arqueólogos histórico-culturales, el objetivo de hacer trabajos de campo era, como les comenté, conseguir determinar estos sitios cabeceros, es decir, sitios cuyo contenido material, cuya cultura material fuese lo suficientemente explicativa para poder crear una historia cultural de ese asentamiento y por ende poderlos comparar con otros asentamientos cabeceros y comenzar a crear historias culturales de una región. Esa perspectiva de la arqueología de sitio se mantiene por muchos investigadores, incluso hoy en día, porque pues, bueno, da buenos resultados dependiendo otra vez del tipo de preguntas de investigación. Sin embargo, desde la década de los 70 y enmarcada dentro de un cambio conceptual en arqueología, dentro de un nuevo paradigma en la teoría arqueológica y la conceptualización del pasado en la arqueología, surgió la arqueología procesual, o también llamada la nueva arqueología, con autores como por ejemplo Louis Binford por allá en los años 1960. Y dentro de esta nueva tendencia en la arqueología también vino una nueva forma de hacer trabajos de campo como resultado de las nuevas preguntas y de los nuevos intereses de esta tendencia procesual. Esto era y fue llamado la arqueología regional. Y la arqueología regional ha sido o fue el enfoque principal para abordar y comprender los patrones sociales a través de marcos temporales y espaciales amplios. Este sistema permite una perspectiva más integral sobre la organización, interacción e intercambio social y político regional y macrorregional del comportamiento humano que el enfoque basado en sitios cabeceros.
En este enfoque de la arqueología regional, dentro de la arqueología procesual, ya el interés no era ubicar un sitio dentro de un área para ser comparado con otro sitio por otra área, sino registrar la mayor cantidad de información posible en una región, de manera de poder, sobre la base de toda esa cantidad de sitios arqueológicos, poder entender procesos espaciales y temporales amplios, como les comentaba. Y hay una cita muy interesante de dos arqueólogos norteamericanos, Donnell y Dancy, que en 1983 dijeron que el objetivo de las prospecciones regionales es responder a preguntas de investigación y no encontrar sitios para realizar excavaciones, un poco haciendo una crítica a las visiones previas de la arqueología. Dentro de esta perspectiva de la arqueología regional, se podría hablar de dos estrategias. Por un lado están las prospecciones sistemáticas y por otro las prospecciones no sistemáticas u oportunistas, como también son llamadas. Dentro de la arqueología regional, principalmente y el método por excelencia es el método de las prospecciones sistemáticas, y el método de las prospecciones no sistemáticas oportunistas se ha utilizado de una manera un poco más reciente para combinar las perspectivas histórico-culturales o las ventajas de los surveys histórico-culturales con las ventajas de los surveys regionales. Y bueno, poco a poco voy a ir un poco entrando en esto. Entonces, tratando directamente el tema de las prospecciones regionales, de las prospecciones sistemáticas regionales, les voy a dar una serie de ejemplos en la arqueología del Caribe, que a su vez van a ir explicando en qué consiste esto. Y de manera de poder darles ejemplos que sean más familiares para muchos de ustedes. Estas prospecciones sistemáticas se aplicaron en Estados Unidos y en otros lugares del mundo a finales de los 60, inicios de los 70, pero en el Caribe uno de los primeros casos que encontramos es el caso de Bob Goodwin, que en 1979 publicó un artículo de sus investigaciones en la isla de St. Kitts, donde aplicó un muestreo de varias etapas con cuadrantes que consisten en dividir la región de estudio en grupos y luego uno más de estos se eligen al azar como muestra a ser estudiada. Y acá les voy a mostrar, sí, espero que puedan ver el pointer. Esta es la isla de St. Kitts y Goodwin lo que hizo fue dividir en cuadrantes todo y como prospectar de manera sistemática el área total de la isla. No solo le iba a tomar varios años, sino tal vez no era la mejor estrategia. Lo que hizo fue escoger de manera aleatoria cuadros de estas áreas. Y esto lo que permite es una sistematicidad en los datos, de manera de poder tener una certeza científica en la investigación. Este tipo de prospecciones también son muy útiles cuando viene el caso de hacer análisis estadísticos o, por ejemplo, de sistemas de información geográfica, donde la forma en cómo se recogen los datos es esencial para poder tener niveles de incertidumbre menores a la hora de hacer análisis estadísticos. Luego, otro ejemplo de la isla de Barbuda y Montserrat es el trabajo de Waters, quien en 1980 también publicó un artículo donde hablaba de sus intentos o de su trabajo de hacer un survey sistemático en estas islas. Y en el caso de él aplicó un muestreo probabilístico en transectas. Los investigadores utilizaron las líneas seleccionadas para muestrear para recorrer el terreno de manera sistemática. En este caso, como pueden ver acá, en vez de hacer cuadrantes, lo que hicieron fueron líneas, y después los grupos los investigadores que componían este grupo de investigación caminaban cada una de esas líneas de manera de ir registrando toda la cultura material que fuese apareciendo. Eso permite un control y un registro muchísimo más específico que si uno sencillamente registra un sitio aislado y solo se
digamos, toda la reconstrucción del pasado se basa únicamente en ese solo sitio. Luego, en finales de los 80, inicio de los 90, en la isla de Nevis, Wilson también hizo unas investigaciones donde aplicó un estudio arqueológico intensivo para registrar restos de asentamientos prehispánicos a lo largo de las costas y los sistemas de drenaje de la isla de Nevis. Wilson siguió la estrategia de Goodwin para St. Kitts, donde las áreas de mayor probabilidad fueron cubiertas en un 100%. Estas áreas de mayor probabilidad se determinaron en función del conocimiento previo de la arqueología de la isla en combinación con esta estrategia de prospección. Otro caso similar en transectas y un poco más reciente lo hizo De Waal en 3 islas de las Antillas Menores. En el caso de la investigación de De Waal, la investigación consistió en transectas sistemáticas en el interior y la costa de la isla, y su objetivo fue registrar asentamientos precolombinos. Como pueden ver acá, ella presenta las líneas que fueron caminadas y transitadas por el equipo de investigación, y las áreas donde no hay transectas fueron las áreas no investigadas. En el caso de la República Dominicana, para traerles un ejemplo más familiar para ustedes, los estudios de campo sistemáticos se han aplicado principalmente en el contexto de la arqueología de rescate o arqueología de contrato, y existen varios ejemplos, principalmente por Abreu Collado y Olsen, en distintas publicaciones y distintos trabajos que han realizado a lo largo de la República Dominicana. Un ejemplo más conectado con un trabajo netamente de investigación, principalmente con las investigaciones de la profesora Colleen Hoffman, es el trabajo de Johnson en 2009 en el Cabo, donde también él realizó una transecta de 30 por 400 metros para registrar de manera, y aquí la ven acá en esta imagen, para registrar de manera sistemática. Este fue un estudio de pregrado y por lo tanto las dimensiones de la prospección fueron bastante reducidas, habiendo prospectado una sola transecta. En mi caso en particular, y también un caso más familiar en la República Dominicana, cuando yo realicé mi investigación doctoral, yo definí mi pregunta de investigación, que era entender las transformaciones del país, en el paisaje indígena como consecuencia de la llegada de los españoles a la isla en 1492. Y para esto quise tener, en primer lugar, un entendimiento completo de mi área de investigación, y ya voy a hablar un poco más de cómo definí esta área de investigación. Y escogí la provincia de Montecristi por la razón de que esta provincia se encuentra en el medio de los primeros asentamientos españoles fundados en 1492, 1493, 94, 95, es decir, los primeros años de la conquista y colonización de la isla. Y por lo tanto, voy a hacer un ejemplo, y fue un ejemplo excelente para entender estas transformaciones del paisaje desde la perspectiva indígena. Entonces, para esto, antes de incluso definir mi área de investigación o las transectas que iba a realizar en el trabajo de campo, realicé una serie de definiciones conceptuales sobre distintas áreas de estudio. O sea, como les decía, en primer lugar, el objetivo era entender las transformaciones, o fue entender las transformaciones del paisaje indígena, y primero definí un área histórica. Es decir, como ven acá, este cuadro azul está todos los sitios desde la Isabela hasta el fuerte de Jánico, incluyendo la llamada Ruta de Colón, que fueron los asentamientos españoles principales que pudieron haber tenido un impacto con el área de investigación que yo quería estudiar. Y al mismo tiempo, como el objetivo era realizar un estudio de múltiples niveles analíticos donde yo pudiese ir desde los fragmentos de cultura material en el campo hasta
interpretaciones grandes sobre la transformación del paisaje indígena, tuve que definir distintas áreas de investigación. Así como ven acá en este mapa, yo tenía mi área histórica, que se refería al área de donde obtuve los datos y documentos e informaciones históricas del principio de la conquista y colonización de la isla. En segundo lugar, tuve mi área arqueológica, o definí el área arqueológica, que fue el área donde iba a estar incluida mi propia área de investigación, pero que a su vez habían suficientes evidencias arqueológicas de investigaciones previas como para realizar un estudio comparativo. En tercer lugar, definí mi área de investigación, que fue la costa de la provincia de Montecristi, y en último lugar tenía lo que yo llamé la macrorregión de estudio, es decir, que era la región geográfica e histórica dentro de la cual yo pretendía o estaba buscando poder hacer un aporte de investigación y un aporte argumentativo para explicar la transformación del paisaje indígena. Entonces, de esta manera quiero irle mostrando poco a poco cómo se comienza a configurar de una manera conceptual una investigación arqueológica para luego ir llegando a los métodos de prospección que vamos a tener para poder responder una pregunta de investigación. Entonces, como les comenté, mi área de investigación fue la costa de la provincia de Montecristi, donde yo definí un área de 10 kilómetros desde la costa hacia la tierra adentro y todo lo largo de la costa de Montecristi. Eso me dio un área arbitraria de aproximadamente 750 kilómetros cuadrados. La intención de base y el objetivo de base de definir una investigación puede ser visto de varias maneras. En primer lugar, cuando hacemos un estudio sistemático de área total con el objetivo de más adelante realizar investigaciones, de realizar análisis estadísticos y sistema de información geográfico, que fue lo que yo realicé, tener un área bien definida es esencial. Esto es porque cuando se aplican análisis estadísticos, y particularmente de estadística espacial, los datos necesitan estar contenidos en un área cerrada y específica, y eso ayuda a reducir, otra vez, como comenté, los niveles de incertidumbre en los datos y en los análisis, sobre todo los resultados de los análisis. En mi caso en particular, cuando yo originalmente pensé en hacer un survey sistemático de área total, el objetivo fue, dado que el área de investigación era, como pueden ver, 750 kilómetros cuadrados, un área extremadamente grande, yo lo que hice fue dividir esta sección en transectas. Cada transecta medía 1.5 por originalmente 5 kilómetros. Originalmente yo pensé un área de 5 kilómetros y después la expandí a 10. Y con un tamaño, con un tamaño de 2.7 por 4 kilómetros, que es el área que pueden ver acá que está en rojo. Esto lo hice para tener una perspectiva amplia de la costa de Montecristi y seleccioné 14 de estas transectas, lo que representaba aproximadamente un 33%, y en estadística tener un 30% del universo a estudiar es una muestra significativa para realizar, otra vez como comenté, análisis estadístico. De manera que escogí estas 14 transectas. Nosotros empezamos el primer trabajo de campo en 2014, y sobre la base de las descripciones de sitios arqueológicos en la provincia de Puerto Plata, donde el colega Jorge Ulloa había realizado su tesis doctoral previo a mis investigaciones, los tamaños de los sitios variaban entre 2.000 a 28.000 metros cuadrados, por lo cual consideré que tener líneas de personas caminando separadas cada 30 metros iba a ser una estrategia positiva para no pasar por alto ningún sitio o ningún posible sitio arqueológico. Como ven acá teníamos un grupo de personas, acá otro y acá al final otro. El trabajo de prospección se realizó en
dentro de una transecta hicimos líneas de personas cada 30 metros y comenzamos a caminar desde el sur hacia el norte. En estos grupos utilizamos GPS para poder ir llevando las coordenadas y no torcer la línea de prospección. Utilizamos también brújulas, teníamos pitos para poder comunicarnos entre nosotros en las zonas en las zonas de alta vegetación o de vegetación densa. Igualmente también teníamos walkie-talkies para poder irnos comunicando y que todos mantuvieran las líneas. Como ven en estas imágenes de Google Earth, después de 6 semanas de prospección intensiva, cubrimos aproximadamente el 90% de la transecta 8, lo que realmente no es el resultado que uno espera. Es decir, en términos de prospección, de la metodología de prospección, nos tomó mucho más tiempo del esperado hacer una sola transecta. Y si pensamos que el objetivo de la tesis en ese momento era hacer 14 transectas, evidentemente el tiempo no iba a ser suficiente para cubrir las 14 dentro del periodo de 4 años del doctorado. Por lo tanto, y la razón de este retraso, de tomar tanto tiempo la prospección, era para todos aquellos que han ido a la provincia de Montecristi, y lo deben saber ya, lo denso de la vegetación, el calor, aunque nosotros empezamos bien temprano en la mañana y solo trabajamos hasta mediodía, y por supuesto la topografía diversa que hay en el área. No es lo mismo hacer transectas en islas, como explicamos anteriormente, que son islas totalmente planas, donde no hay vegetación y por lo tanto caminar de un punto A a un punto B se hace de una manera mucho más rápida que caminar en una región donde hay una alta densidad de vegetación, sobre todo vegetación con espinas como cactus o árboles con espinas, y al mismo tiempo hay una diversidad de topografía. Entonces, ahora les quiero mostrar 2 videos donde se muestran los dos tipos de vegetación que encontramos. Es posible que por el software que estoy utilizando para filmar esta clase hay un retraso en el video, pero espero que puedan ver la imagen bien. En este caso, lo que yo llamé vegetación suave y densa eran áreas donde había vegetación, pero era posible caminar. Vamos a ver si lo pueden ver. Y eso que escuchan son los pitos de comunicación entre los distintos colegas del trabajo. Así como pueden ver, hay una vegetación, pero es posible ir caminando, cortando un poco la maleza, las ramas y los palos, pero hay una posibilidad de desplazamiento sin necesidad de tener grandes retrasos en el caminar. Esto se contrapone con lo que yo llamé la vegetación densa y cerrada, o cerrada y densa, que es una vegetación donde el movimiento se hacía extremadamente lento por lo cerrado de la maleza. Continuamos en el mismo sector de la transecta 8, coordenadas 232, 420, avance lento. Esa es la pica que estaba abriendo para poder pasar por este bosque denso. Estoy en la loma, una montaña. Los muchachos van más o menos a la par conmigo. Entonces, como vieron en ese video, hubo ciertas zonas de esta transecta donde la combinación de la montaña y la vegetación y el calor pues hicieron que los desplazamientos fueran terriblemente lentos. Sin embargo, en términos de datos fue tremendamente interesante lo que pudimos descubrir en esas 6 semanas. Principalmente recolectamos evidencias relacionadas con la explotación de recursos marinos por los grupos indígenas, como pueden ver en este caso por acá. Y acá
ven distintas conchas con las tradicionales y conocidas marcas de extracción de la carne del lambí o del botuto, realizadas por los grupos indígenas, que son estas marcas circulares que ven en estas conchas que les presento en estas imágenes. También encontramos evidencia de escultura material, de cerámica del siglo XVIII, una posible piedra de pistola, que eran las piedras que se utilizaban en los mosquetones durante el siglo XVII para hacer la chispa que prendía la pólvora, y también un disco perforado posiblemente de manufactura indígena. Sin embargo, como les comentaba, el tiempo, la inversión de tiempo no fue lo suficientemente eficiente para poder seguir con esta estrategia de prospección de campo durante mi doctorado, y por eso tuve que recurrir a este segundo método, que son las prospecciones oportunistas. Como les comentaba antes, estas prospecciones oportunistas o no sistemáticas son una combinación entre la idea de hacer un survey regional dentro de un área de investigación muy determinada, pero con ciertas ideas y estrategias que vienen desde la historia cultural, como el trabajo un poco más directo con las comunidades y también, perspectivas un poco más contemporáneas, que también permite, por un lado, un acceso y una conexión un poco más sólida con las comunidades de las regiones, de las distintas áreas dentro de la región de estudio donde pasaba, y también al mismo tiempo la divulgación del trabajo arqueológico. En este caso, lo que yo hice y digamos, las estrategias que se usan dentro de este método de prospección es conversar con distintos miembros de la comunidad o con los líderes comunitarios de distintos pueblos para explicar el proyecto de investigación, presentar lo que se está buscando, lo que se está haciendo, y conseguir distintos miembros de las comunidades que tengan un conocimiento del área, posiblemente de sitios arqueológicos dentro del área de interés, dentro de la región de interés, o si no, de conocimiento suficiente del terreno, de manera de poder comenzar a explorar de una manera un poco más libre. Y acá también se combinan el conocimiento de la población local con la experiencia del investigador. Y por ejemplo, en esta imagen les muestro un ejemplo de una experiencia muy positiva que realicé en la costa de la provincia de Montecristi, cuando con uno de los compañeros con los que estamos trabajando nos fuimos caminando, otra vez voy a poner el presentador, desde la zona que se llama Loma Atravesada hasta la zona llamada El Manantial, por las montañas, un poco siguiendo la idea de que las poblaciones indígenas tenían sus asentamientos en las montañas elevadas, y para comprobar cuáles pudieron haber sido las áreas de conexión entre una zona que está más en la costa y una zona que está más en la montaña. Y esta estrategia nos fue bastante exitosa y registramos alrededor de 3 sitios en esta montaña que ven acá. Y es un buen ejemplo de la importancia del trabajo conjunto entre la experiencia que poco a poco los investigadores van ganando en regiones de estudio determinadas, con el conocimiento que tienen las poblaciones locales y las experiencias propias de las poblaciones locales. Otra ventaja que podría considerarse dentro de las prospecciones oportunistas es que no necesariamente se tiene que estar tan restringido el área de investigación, sino que, como ven en este caso, de este sitio arqueológico que está fuera del área de la investigación, uno puede tener más libertad de poder ir y registrar esos sitios. Sin embargo, a la hora de hacer análisis estadísticos, como les comentaba, los sitios que utilicé fueron los sitios dentro de la poligonal de estudio, de manera de poder ser consistente metodológicamente. Pero en términos de registro y conocimiento de la región de estudio, se es un poco más libre y un poco más flexible con las visitas a distintas áreas. Otro método de prospección que es importante y que ha sido bastante útil
son los modelos predictivos. Los modelos predictivos pueden ser combinados con las prospecciones regionales, área total, las prospecciones sistemáticas o con las prospecciones oportunistas. Y poco a poco voy a ir comentando un poco más esta interrelación de métodos. Un modelo predictivo es básicamente un método para predecir las áreas de alta probabilidad donde los sitios arqueológicos o las características arqueológicas, materiales, etcétera, pueden estar presentes mediante el uso de técnicas estadísticas. Los modelos predictivos o el resultado de un modelo predictivo es principalmente un mapa rasterizado donde se muestran en función de valores numéricos, cuantitativos, la probabilidad de encontrar un sitio o no. Como ven en este caso, este mapa es de un proyecto que yo realicé en Venezuela antes de realizar mis estudios doctorales en Holanda, donde hicimos unos modelos predictivos en la región de la cuenca del río Cuira. Y como ven en esta imagen, las zonas rojas fueron las zonas de mayor porcentaje de probabilidad de encontrar un sitio arqueológico, y las zonas azules eran las zonas donde hay un menor porcentaje de probabilidad de encontrar sitios arqueológicos. Entonces, la ventaja de los modelos predictivos, la ventaja de los modelos predictivos es que es un indicador de cuáles son las áreas a las que se puede ir a prospectar, y eso ahorra, por supuesto, tiempo y dinero cuando pues el tiempo para las prospecciones o los fondos de financiamiento no son tan amplios. Hay dos tipos de modelos predictivos. Están los modelos predictivos inductivos o basados en datos, que se refieren a que el modelo está construido completamente con datos de observaciones reales en el terreno y considerando el contexto arqueológico del área. En este caso es un modelo predictivo que realicé yo también para el Valle de Quíbor, también en Venezuela, donde, como pueden ver acá, las zonas verdes oscuras son las zonas de mayor probabilidad de sitios arqueológicos. Acá ven 0.8, sería 80% de probabilidad de encontrar un sitio arqueológico. Y las zonas blancas son las zonas de menor probabilidad de encontrar un sitio arqueológico. Entonces, en este caso en particular, yo realicé el modelo predictivo sobre la base de sitios arqueológicos ya conocidos. Entonces, de alguna manera, este modelo predictivo podría, por un lado, mostrar o reafirmar el conocimiento que ya se tiene sobre la región, o de hecho mostrar un resultado completamente distinto, que también es interesante, por supuesto, para llevar al investigador a áreas donde por el conocimiento y la experiencia no se pensarían que pudieran ser áreas interesantes para investigar. El segundo tipo de modelo predictivo es el deductivo o teórico, donde el modelo está completamente construido a partir de datos teóricos o datos ambientales. Es decir, no hay un conocimiento previo de la arqueología de la región y se construye los puntos de interés para prospectar sobre la base de hipótesis o sobre la base de ciertos elementos medioambientales. En este caso, esta es una imagen también desde la zona del río Cuira, donde el modelo predictivo lo hice, fue un modelo predictivo deductivo. Y en este punto lo que utilicé fue, teníamos la disponibilidad de una imagen LiDAR, que si no me equivoco va a ser explicado por mi colega Till Soleman en la siguiente sección. Lo que hice fue buscar las zonas dentro de la imagen LiDAR donde se veían áreas planas, sobre la lógica de que evidentemente la gente monta o coloca sus viviendas sobre las zonas planas. Entonces todos estos lugares acá que ustedes ven eran zonas planas, y eso fue la parte de la información que utilizamos para la creación de este modelo predictivo. En términos de programas o de software que se pueden utilizar para la creación de los modelos predictivos, en mi caso en particular, yo he utilizado el software ArcGIS, que es un software de Esri, es un software privado y pago para la creación y edición de variables que he podido conseguir por la Universidad de Leiden. Y para los análisis estadísticos uso el programa R, que es un programa abierto y gratuito.
open access, de acceso libre. Una alternativa muy buena, de hecho, al software de ArcGIS es el software QGIS, que también es un software de acceso abierto y de descarga gratuita en Internet. Ahora, volviendo a la investigación de Montecristi, yo combiné las prospecciones que ya estaba haciendo. Primero hice la prospección sistemática, segundo comencé a hacer la prospección oportunista y en tercer lugar pensé en hacer un modelo predictivo. Pero mi modelo predictivo fue muy específico, un área determinada. En este caso es esta área que ustedes ven acá, que está envuelta en un círculo azul. Luego de varios meses y 2 campañas de trabajo de campo, en la zona oeste de la provincia de Montecristi, no habíamos registrado ni un solo sitio arqueológico. Y no conseguíamos personas que conocieran la región o que conocieran la presencia de sitios arqueológicos en esta región. Por lo tanto, desarrollé un modelo predictivo para ver si podía realizar de una manera más eficiente la prospección en esa área que era bastante extensa. Para esto utilicé 2 cosas. Primero, hice un modelo inductivo en el sentido de que utilicé los datos arqueológicos que ya iba recogiendo a lo largo de las 2 primeras campañas de campo. Y segundo, utilicé una serie de variables ambientales para correlacionarlas, o mejor dicho, para determinar la correlación con la distribución de sitios arqueológicos. Estas variables ambientales las utilicé de 2 maneras. Las utilicé todas en formas de mapas, pero los mapas los creé de 2 maneras. Creé mapas de distancia, es decir, que son mapas donde se calcula la distancia por ejemplo acá, de una variable determinada hacia el final de la poligonal. Entonces, en este caso, lo que ven es los colores amarillos son distancias más cercanas a la variable ambiental, y los colores rojos son distancias más lejanas a esa determinada variable ambiental. Y por otro lado, creé mapas binarios, es decir, donde habían valores de 1 y 0, donde 1 significa presencia de una variable ambiental y 0 significa ausencia de esa variable ambiental. Y creé 2 modelos. En primer lugar, hice el primer modelo lo calculé sobre la base de 41 sitios arqueológicos que había registrado en las 2 primeras campañas de campo, sumados a otros sitios ya conocidos por los trabajos de Jorge Ulloa y las investigaciones previas del Pío Ortega, así como de otros investigadores dominicanos en la provincia de Montecristi. Y luego creé un segundo modelo sobre la base de 80 sitios. Esto fue una campaña posterior, cuando ya había registrado un grupo mayor de sitios, casi el doble del primer modelo. Y de hecho, donde haya ya registrado, como ven acá, algunos sitios en el área que me interesaba, gracias a la colaboración de distintos miembros de las comunidades de la provincia de Montecristi. Acá brevemente les muestro distintas variables ambientales con los mapas de distancia. Por ejemplo, tuve variables de geomorfología, de vegetación, tipos de suelos, y por dar un ejemplo, tenemos zonas de plataformas, de lomas y plataformas, geología, por ejemplo con conglomerados blancos, distintos elementos ambientales como zonas de aluvión o zonas de pantanos. Y también las otras variables, como les comenté, en mapas binarios, como por ejemplo bosques secos, presencia de bosque seco, los manglares, bosques y campos de agricultura. Y con esto creé una gran diversidad de modelos, pero para darles un ejemplo, voy a utilizar solo 3. Estos 3 modelos.
Uno de los elementos interesantes de la creación, interesantes y peligrosos, digamos, no peligrosos, pero de los que hay que tener mucha atención, es que en la estadística que utilicé para hacer estos modelos, que fueron métodos de regresión logística, la regresión logística necesita para el cálculo de la correlación entre las variables ambientales y los sitios arqueológicos, la creación de sitios aleatorios. Es decir, por un lado tenemos nuestras variables ambientales y por otro lado tenemos nuestras variables que son los sitios, y por otro lado tenemos que tener unos sitios arqueológicos que son puntos aleatorios en el espacio para poder tener un contraste entre la distribución de sitios observados y de sitios esperados. Y eso conlleva a que, como ven en esta imagen, cada modelo sea diferente, porque cada vez que se calcula la regresión logística dentro de la intención de hacer un modelo predictivo, vamos a tener un resultado distinto. Por lo tanto, hay que crear una gran cantidad de modelos, es aproximadamente 1000, dentro de algoritmos y programas que se hacen dentro del propio software de R, para después poder hacer una media de esos resultados y llegar a un mapa que representa la media de todos los modelos que calculamos. Y en este caso sí llegué a este modelo final que ven acá, y con este modelo y la ayuda de los colaboradores de campo comenzamos a prospectar principalmente en vehículo las áreas que nos interesaban del oeste de la costa de Montecristi, como ven en estos lados. Todas estas líneas que pueden ver acá son las líneas de registro con mi GPS de los movimientos del vehículo, y acá ven uno de los sitios que registramos gracias a los modelos predictivos. Y vuelvo un poco atrás, ven acá que en esta área pudimos registrar 3 sitios que no eran conocidos por ningún miembro de la comunidad, al menos no que sepamos hasta el momento. Y aunque no es una gran cantidad de sitios arqueológicos que nos ayudó a registrar el modelo predictivo, considerando que en toda esta zona solo hayamos registrado 3 sitios y registramos 3 más, eso significa el 50% de los sitios arqueológicos registrados en esa zona de la costa de la provincia de Montecristi, por lo cual podemos considerar que el modelo predictivo fue bastante exitoso y útil para el registro de nuevos sitios o de sitios no registrados previamente. Entonces, un poco lo que les quería mostrar con esto es, por un lado, hablarles de los distintos métodos de prospección, métodos sistemáticos, métodos no sistemáticos y modelos predictivos, pero sobre todo destacar la importancia de la combinación de los métodos y las estrategias. En primer lugar, guiados sobre una pregunta de investigación, vamos a hacer estos métodos, pero en ciertos casos, como me pasó a mí, es necesario utilizar una combinación de métodos de prospección y no necesariamente uno. Ahora bien, para ir cerrando, quisiera hablarles sobre la noción del sitio arqueológico, que es una noción importantísima en arqueología y es un elemento que en pocas investigaciones se clasifica y se considera su clasificación, como por ejemplo se considera la clasificación de cultura material cerámica, o de artefactos de piedra, o de artefactos de concha. En mi caso, de mi tesis doctoral, yo clasifiqué los sitios arqueológicos y ya les voy a explicar cómo. Pero antes de eso, un poco también de teoría y de historia sobre el concepto de sitio. El concepto de sitio en arqueología ha sido ampliamente debatido desde los orígenes de la arqueología como profesión hasta tendencias teóricas recientes. Y aquí les traigo 4 definiciones, una de las cuales es la mía, desarrollada durante mi investigación doctoral. En primer lugar, está la noción de sitio como la unidad mínima. El sitio es la unidad más pequeña de espacio con la que el arqueólogo trabaja y la más difícil de definir. Eso lo dijeron Wiley P. Phillips en 1958, donde definieron el sitio como la unidad mínima de trabajo.
que registran los arqueólogos. En este caso, ellos comentan que es la más difícil de definir, y esto es lo que se repite en el tiempo y lo que hemos visto en la historia de la arqueología, porque si se encuentra en el terreno un objeto en un lugar colocado, digamos un hacha lítica, en muchos trabajos eso se considera un sitio arqueológico. Sin embargo, si se consigue una gran extensión donde encuentran cientos de miles de objetos arqueológicos, eso también se va a considerar como un sitio arqueológico. Entonces, como ya pueden ver, en términos de cantidad y de calidad, de esos dos sitios no son exactamente lo mismo. Sin embargo, los dos se definen como sitios. Entonces, en esta definición de Willoughby Phillips, ellos comenzaron a conceptualizar y a demostrar la problemática para definir un sitio, y sobre todo para poder después comparar esos sitios con otros de una manera equilibrada. Y un poco en respuesta a esto surgió el concepto que en español se traduciría como fuera de sitio, en inglés es off-site, definido por Foley al inicio de los 80, y él dice que la distribución de los materiales arqueológicos son espacialmente continuos, y por lo tanto el sitio no necesariamente constituye la referencia más adecuada para el análisis regional. En el caso de Foley, ya estaba también trabajando dentro de esta perspectiva procesual y dentro de la idea de urbes regionales, por eso él habla de los análisis regionales. Entonces, esta noción de off-site lo que se refiere es a la importancia de registrar los materiales arqueológicos que se encuentran dispersos fuera de lo que generalmente se consideraría un sitio, que generalmente se define por la concentración de materiales arqueológicos. Simultáneamente a estas definiciones, Donnell y Dansey definieron la idea del no sitio o non-site en inglés. Ellos decían que si el artefacto es tomado como la unidad básica de observación, es decir, volviendo a lo que decían a Willoughby Phillips, entonces el registro arqueológico se convierte en una distribución más o menos continua de artefactos en la superficie del planeta. Es decir, ellos dicen, si un artefacto es la unidad mínima de observación, cuando vemos una hacha lítica en un lugar del espacio y después vemos otro objeto en otro espacio y otro objeto y otro objeto y otro objeto, la realidad es que no se puede hablar de un solo sitio, porque ¿cómo podemos nosotros determinar de manera válida cuáles fueron las fronteras en términos de las acciones humanas? Si ustedes piensan en la distribución de un pueblo hoy en día, o de una ciudad, o incluso si vamos a lugares más en el campo, donde hay la casa, digamos, de unos agricultores, está la casa donde la gente vive. Sin embargo, hay una diversidad de áreas de acción donde los seres humanos realizan distintas tareas. Estaría la zona donde se siembran los productos, y dentro de esa zona de agricultura está además otra casa más, que es el rancho donde se cuelgan las herramientas para la agricultura, o donde, por ejemplo, se seca el tabaco. Después encontramos sitios de cocina, después estamos la zona donde la gente va al baño, y hay una serie de elementos en el espacio que, si los vemos en una perspectiva arqueológica, sin gente viva, uno lo podría definir como sitios distintos, cuando de hecho, dentro de esta noción de no sitio de Donnell y Dansey, son todos parte de un mismo lugar. Entonces, un poco construyendo sobre la base de estas reflexiones, para mi tesis doctoral yo utilicé una noción o construí la definición de sitios como tendencias. Y esta definición dice que esto se refiere a que la agrupación espacial de evidencias de la cultura material que pueden ser observadas en forma de agrupamientos, dispersiones y hallazgos aislados que no tienen más de 100 metros de separación entre sus evidencias. Es decir, que yo lo que hice fue considerar, sobre la base de cálculos de vecino más cercano y sobre la base de cálculos estadísticos en las dispersiones totales de los sitios arqueológicos, las distancias o la media entre las distancias.
Y aquí les muestro, por ejemplo, lo que tiene que ver con el registro de datos y la forma en cómo yo registré los datos. Yo tenía esta planilla y sobre esta planilla iba registrando datos, fuesen estos un solo objeto en el terreno o una concentración de objetos. Y en cada punto de esos generaba una planilla de estas y le asociaba un código. No lo definía como sitio, solo le asociaba un código espacial. Entonces, como escucharon la definición, tenía 3 categorías. La primera son los hallazgos aislados, es decir, objetos que se encuentran en el medio del terreno y no tienen ninguna asociación directa con otros objetos. Como por ejemplo, en el caso de esta imagen, una concha que de hecho tenía, en la foto no se aprecia, pero tenía en la parte el golpe de donde en el periodo indígena, por la circularidad del golpe, se extrajo la carne del lambí. Y como ven acá, encontré varios lugares donde solo se encontraba un artefacto, una chalítica, una concha o algo más. ¿Okay? La segunda categoría de clasificación espacial eran los hallazgos agrupados, o lo que en inglés se llamaría clusters. Y esto se refiere a pequeñas concentraciones o grandes concentraciones de cultura material que a su vez están diferenciadas de otras concentraciones de cultura material. Es decir, que en el caso de estos puntos, aquí había una concentración de cultura material, después había un espacio en blanco y aquí había otra concentración de cultura material, después había otro espacio, bueno, no en blanco, sino un espacio sin materiales arqueológicos, y aquí había otra concentración, etcétera, etcétera. Y la tercera categoría de clasificación espacial son los hallazgos dispersos, que se refieren a áreas donde hay muchos materiales arqueológicos que no representan en sí mismos un clúster o una agrupación, pero que tampoco pueden ser considerados como hallazgos aislados. Entonces, esta categoría un poco más ambigua yo la definí como hallazgos dispersos y generalmente se ubican en ciertas áreas que el área en sí misma se puede considerar como un clúster, pero no es lo suficientemente claro. Un poco la idea de esto era mover y trascender incluso los mapas y las consideraciones arqueológicas, y consideraciones arqueológicas tradicionales de puntos aislados en el espacio a algo un poco más dinámico donde se vea la diversidad. Cuando ven la diferencia entre este mapa con este, hay una diferencia visual importante. Y aquí podemos comenzar a ver que, por ejemplo, inmediatamente, sin que yo explique, en este sitio parecerá haber habido muchas más evidencias que, por ejemplo, en este punto acá, donde es un solo punto. ¿Ok? Luego de eso, y en función sobre este elemento de 100 metros de distancia, yo clasifiqué, o mejor dicho, agrupé los sitios arqueológicos que estaban a un máximo de 100 metros de distancia y los categoricé dentro de un mismo código de clasificación que eventualmente se convirtió en el código del sitio arqueológico. Y de esta manera yo clasifiqué 102 sitios arqueológicos en la costa de la provincia de Montecristi. Esta estrategia es una estrategia sistemática y explícita de clasificación de elementos espaciales y cualquier persona que lea mi tesis doctoral o cualquier persona que escuche esto tiene una claridad de que en este caso, cada estrella de estas es una combinación de estos elementos y por lo tanto, a la hora de hacer análisis estadísticos, hay una reducción en las incertidumbres y en lo que respecta a los elementos comparativos entre sitios arqueológicos. También, y en función del tipo de cultura material que se registró en cada uno de estos conjuntos de datos espaciales, yo creé una clasificación en términos de su función y se logró definir 4 sitios principales. Primero, los sitios de explotación de recursos. Como ven acá, son sitios donde principalmente se encuentran cercanos a la costa, donde hay una gran cantidad de restos de conchas de distintos
distintas fauna marina, de lambí, de bivalvos, de distintos tipos de especies marinas. Y como les comentaba, están principalmente cerca de la costa o cerca de los manglares. Luego se definí sitios de habitación pequeños, que son sitios que están más retirados de la costa, generalmente las montañas, y donde se encuentran pocos materiales arqueológicos con distribuciones en términos espacial no muy grandes, como ven acá, menos de 1 hectárea, y principalmente se encuentran artefactos líticos y muy poca cerámica. Luego están los sitios de habitación medianos, que van de 1 a 3 hectáreas, que son sitios un poco más grandes, evidentemente de 1 a 3 hectáreas, donde se encuentran un poco más de materiales arqueológicos, hay mayor cantidad de conchas, hay mayor cantidad de cerámica, y otra vez, por lo general, se encuentran en áreas retiradas de la costa y principalmente en llanuras. Y por último, los sitios de habitación grandes, que por lo general en la costa de la provincia de Montecristi se encuentran en las zonas más elevadas de la cordillera septentrional, o lo que localmente se llama la cordillera Montecristi, y son sitios que primero que son de más de 3 hectáreas en términos de tamaño, es decir, sitios relativamente grandes, con una gran diversidad de cultura material en términos de conchas, de artefactos líticos, de cerámica, etc. Y algunos de ellos, como en el caso de la foto que ven acá, contienen también montículos artificiales. Entonces, toda esta idea continuada de los métodos de prospección fue con el objetivo de entender que la distribución de los materiales arqueológicos en el espacio son tendencias, y dentro de esta definición de sitios como tendencias, y estas tendencias son tendencias de las tareas humanas y del accionar de los seres humanos en el espacio a lo largo del tiempo en distintas escalas espaciales. Es decir, con esta perspectiva podemos ir desde elementos muy pequeños en el espacio, pequeños desde el sitio e incluso desde el objeto que se encuentra en un elemento particular en el espacio, hasta toda el área de investigación e incluso más allá para realizar estudios comparativos. Entonces, para ir cerrando ya y solo recapitular lo que he estado conversando con ustedes, tenemos en primer lugar los fundamentos de la investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación que ustedes quieren responder? ¿Qué tipos de datos necesitan para responder esa pregunta de investigación? Y en segundo lugar, ¿qué métodos de prospección son los más adecuados para responder, por un lado, la pregunta de investigación, pero por otro lado, dentro del área de investigación que ustedes quieren hacer? Es decir, si es un área de montaña, si son áreas de valle, si es solo la costa. Eso, por supuesto, va a determinar el tipo de prospección que ustedes puedan hacer, cuánto tiempo tienen para realizar las prospecciones, cuál es el financiamiento que tienen para realizar las prospecciones. Todos esos elementos van a ser determinantes en la selección del método. Por supuesto, la posibilidad de los modelos predictivos. Como ya vieron también, los modelos predictivos los podemos hacer incluso antes de ir al trabajo de campo. Después de que tenemos nuestra pregunta de investigación, conocemos qué tipo de datos queremos hacer, podemos calcular una serie de modelos predictivos para ir a las primeras temporadas o jornadas de campo con una idea de cuáles son las áreas que, en función de los conocimientos previos o de conocimientos teóricos que se puedan tener sobre esa área en específico, podrían ser las áreas de mayor probabilidad de encontrar un sitio arqueológico. O mejor dicho, de encontrar materiales arqueológicos asociados a las poblaciones que se quieren investigar. Y por último, la importancia de una clara y explícita definición de lo que es un sitio arqueológico, de lo que significa un sitio arqueológico y de cómo ustedes pueden representarlo, no solo en términos espaciales, sino también en términos de contenidos analíticos. Esto es todo lo que quería conversar y compartir con ustedes hoy. Gran parte de lo que les hablé se encuentra en mi tesis doctoral, que fue publicada en español, y en la República Dominicana la pueden encontrar en distintas bibliotecas donde realizamos donaciones del libro, por ejemplo en el Archivo General de la Nación,
en la biblioteca del Centro León, en la biblioteca de la Casa José Martí, e igualmente yo entregué algunas copias de mi tesis doctoral en distintas escuelas primarias y secundarias en la provincia de Montecristi, de forma que quedara un poco más esparcida y que tal vez pudiera llegar a más personas este trabajo y este conocimiento. E igualmente en mis páginas, en mis redes sociales, como por ejemplo Academia o ResearchGate, está también disponible mi tesis doctoral y que es de acceso libre, por lo tanto puede ser descargada sin ningún costo y ninguna restricción. Y en caso de que no lo puedan hacer por estos medios, siempre me pueden enviar un email y yo se las puedo enviar. Igualmente, la bibliografía y las diferentes referencias bibliográficas que usé para esta presentación, también si no las encuentran en internet, siempre me pueden enviar un correo solicitándome referencias específicas que les haya parecido de interés. Y solo, bueno, me queda agradecer en primer lugar al Centro León y a la Embajada de Francia por la invitación a participar en este interesante escuela de verano, en este interesante curso y compartir un poco mis experiencias investigativas en la República Dominicana. También, por supuesto, al Ministerio de Cultura, al Museo del Hombre Dominicano, que nos dieron los permisos para los trabajos de campo durante mi doctorado y que siguen dando los permisos para las investigaciones que la Universidad de Leiden realiza en el país. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Geológico Nacional, nos proveyeron particularmente a mí durante mi investigación doctoral de datos digitales sobre la geopolíticos de la República Dominicana, el Ministerio de Ambiente, distintos datos ambientales que tienen digitalizados y que son resultado de los 2 atlas que se publicaron sobre el medio ambiente de la República Dominicana, el Archivo General de la Nación, que siempre nos tuvo las puertas abiertas para investigar sobre documentos y cualquier tipo de bibliografía y literatura que necesitásemos dentro de las extraordinarias instalaciones que tienen en Santo Domingo, y el Instituto Geográfico Universitario también, que siempre estuvo colaborador y atento a mi investigación, proveyendo fotografías aéreas y donde además también yo realicé charlas durante el 2018, tanto en el Instituto Geográfico como en el Archivo Nacional de la Nación. Y también, por supuesto, gracias al proyecto Nexus, que fue el proyecto y a la European Research Council, la Unión Europea, que fueron los que financiaron las investigaciones doctorales y postdoctorales de las que formé parte, y a la doctora Corinne Hoffman, quien fue mi supervisora durante todo este tiempo. Y, por supuesto, siempre un agradecimiento extendido a las comunidades del norte de la República Dominicana, principalmente de Montecristi, de Valverde, que tantos nombres que me tomaría una hora más registrarlos, pero bueno, a todos ellos, si algún momento llegan a ver también esta pequeña contribución, pues muchas gracias por sus apoyos y sus tantas amables atenciones. Esto es todo por mí, así que bueno, me despido y muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad este curso.